Antes de comenzar, detente un segundo. No avances todavía. Respira profundo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay momentos en los que Dios no irrumpe con ruido, sino con silencio. Momentos en los que no grita, pero insiste. Y este es uno de ellos. Hoy no estás aquí para escuchar un mensaje más. Hoy estás aquí porque tu alma necesita reposar. Porque llevas días, quizás semanas, cargando cosas que nadie ve. Sonrisas que disimulan cansancio, palabras que ocultan heridas, rutinas que intentan tapar un vacío que vuelve cada noche. Comenta con fe ahora mismo: Dios está conmigo en este proceso. Y si esta frase te tocó, quédate, porque lo que Dios va a afirmar en tu corazón hoy no es casualidad. Este no es un mensaje de urgencia, es un mensaje de encuentro. Dios no te trajo para exigirte nada, te trajo para sentarse contigo. Hay personas que creen que Dios solo aparece cuando todo se rompe. Pero la verdad es que muchas veces llega cuando aparentemente todo sigue igual, cuando sigues funcionando, trabajando, cumpliendo, pero por dentro algo se siente desgastado, como si el corazón siguiera latiendo, pero sin fuerza. Dios ve eso, ve lo que no dices, ve lo que has normalizado, ve lo que te has acostumbrado a cargar solo. Este espacio es un diario, no uno escrito con tinta, sino con alma. Un lugar donde no tienes que demostrar fe perfecta ni palabras correctas. Aquí puedes llegar cansado, confundido, incluso con dudas. Dios no se ofende por eso. Él no espera discursos, espera honestidad. A veces creemos que para acercarnos a Dios tenemos que estar bien, pero Dios no se acerca porque estés bien, se acerca porque te ama tal como estás. Con tus procesos, tus miedos, tus silencios largos y tus oraciones a medias. Quizá hoy no sabes qué pedir, quizá solo sabes que necesitas algo, y eso basta. Dios no trabaja solo con peticiones claras, también trabaja con suspiros, con lágrimas que no caen, con pensamientos que no sabes ordenar. Él entiende el idioma del corazón cuando la boca se queda corta. Hay algo que necesitas recordar hoy: no estás retrasado en tu vida. No vas tarde, no perdiste tu momento. El ritmo de Dios no es el ritmo del mundo. Mientras otros corren, Dios forma. Mientras otros presumen, Dios procesa. Y lo que Dios está haciendo contigo no necesita aplausos, necesita profundidad. Tal vez te comparas, tal vez miras alrededor y piensas que todos avanzan menos tú. Pero Dios no te llamó a competir, te llamó a crecer. El crecimiento real casi siempre es silencioso. Nadie ve cuando una raíz se fortalece bajo tierra, pero sin ese proceso el árbol no soportaría el peso de su propio fruto. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Hay temporadas en las que Dios no quita cargas de inmediato, pero fortalece hombros. No cambia escenarios, pero cambia perspectivas. No responde con explicaciones, pero responde con presencia. Y su presencia es suficiente. En este día, Dios quiere recordarte algo simple pero poderoso. No tienes que tener todo resuelto para descansar en Él. No tienes que entender cada paso para confiar. Hay cosas que no se aclaran con lógica, sino con tiempo y fe. La Biblia dice en Isaías 41, versículo 13, que Dios toma tu mano derecha y te dice que no temas. No porque no haya motivos para temer, sino porque Él camina contigo incluso cuando tiemblas. Eso significa que no caminas solo, aunque así lo sientas. Que no decides solo, aunque parezca que nadie te guía. Que no cargas solo, aunque el peso sea real. Dios no siempre quita el peso hoy, pero siempre se coloca debajo de él contigo. Este mensaje no busca apurarte, busca acompañarte, busca que te permitas pausar, que dejes de exigirte más de lo que Dios te exige, que recuerdes que la fe no es correr sin cansarte, sino volver a levantarte con humildad. Si hoy te sientes débil, no te escondas. La debilidad no aleja a Dios, la autosuficiencia sí. Dios se acerca cuando reconoces que lo necesitas, no cuando finges que puedes solo. Tal vez este sea el momento de decirle: aquí estoy, sin máscaras, sin respuestas claras, pero dispuesto. Eso es fe, y este diario apenas comienza. A veces, lo más difícil no es creer en Dios, sino creer que Dios sigue obrando cuando no ves cambios inmediatos. Porque el silencio pesa,
porque la espera cansa, porque hay días en los que oras y no sabes si tus palabras suben o se quedan flotando en el aire. Pero hay algo que necesitas entender hoy. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. Hay procesos que Dios no anuncia, simplemente ejecuta. Y muchas veces lo hace en lo secreto, en lo lento, en lo que no genera emoción inmediata. Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas. Todo tiene que resolverse ya, todo tiene que sentirse claro, todo tiene que mostrarse como avance. Pero Dios no se rige por la prisa humana. Él no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. Quizá hoy te preguntas por qué sigues en el mismo punto, por qué esa situación no cambia, por qué esa puerta no se abre, por qué ese anhelo sigue esperando. Y la verdad es que no siempre hay una explicación corta. A veces la respuesta no es todavía no, sino estoy preparándote. Prepararte no siempre se siente bien, a veces se siente como pérdida, como retraso, como confusión, pero Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus dudas, ni tus caídas. Todo entra en el proceso. Hay personas que creen que la fe es sentir paz todo el tiempo, pero la fe real muchas veces convive con preguntas, convive con noches largas, convive con pensamientos que van y vienen, y aún así decide quedarse. Quedarse cuando sería más fácil rendirse. Confiar cuando sería más lógico cerrarse. Esperar cuando todo alrededor empuja a soltar. Eso también es fe. Dios no espera que seas fuerte todos los días. Espera que seas honesto, que no maquilles tu corazón, que no finjas delante de Él. Porque Dios no sana lo que escondes, sana lo que entregas. Tal vez llevas tiempo guardando cosas, palabras que no dijiste, enojos que reprimiste, preguntas que te dio miedo hacerle a Dios. Y hoy, Dios no viene a reprocharte nada de eso. Viene a escucharte. Él no se asusta por tus dudas, no se decepciona por tu cansancio, no se aleja porque te sientas débil. Al contrario, se acerca más. Hay momentos en los que Dios permite que llegues al límite, no para romperte, sino para mostrarte que no todo depende de ti, que no tienes que cargar con todo, que hay pesos que no te corresponden. A veces pensamos que soltar es rendirse, cuando en realidad soltar es confiar. Confiar en que Dios ve más allá de lo que tú ves, que entiende el panorama completo, que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La Biblia dice en Salmos 37, versículo 5, que pongas tu camino en manos de Dios y confíes en Él. No dice que entiendas todo, dice que confíes. Porque confiar es descansar aun cuando no tienes todas las respuestas. Y descansar no significa dejar de luchar, significa dejar de luchar solo. Dios no te pide perfección, te pide permanencia, que sigas volviendo, que sigas hablando con Él incluso cuando no sabes qué decir, que sigas abriendo tu corazón incluso cuando te sientes vulnerable. Hay procesos que no se notan por fuera, pero están transformando todo por dentro. Cambios que no se anuncian, pero que un día se manifiestan. Dios no llega tarde. Llega cuando todo está listo. Quizá hoy no ves fruto, pero eso no significa que no haya raíz. Quizá hoy no hay respuesta, pero eso no significa que no haya dirección. Quizá hoy no hay claridad, pero eso no significa que estés perdido. Dios no se pierde contigo. Si hoy te sientes confundido, no te juzgues. Si hoy te sientes cansado, no te castigues. Si hoy te sientes sensible, no te escondas. Dios trabaja mucho en los corazones sensibles. Este diario no es para aparentar fortaleza, es para reconocer procesos, para aceptar que no todo se entiende, pero que aún así eliges confiar. Porque confiar no siempre se siente fuerte, a veces se siente frágil y aún así es poderoso. Sigue aquí, no sueltes este espacio. Lo que Dios está formando en ti se va a ir revelando paso a paso. La siguiente parte tocará algo muy importante, la carga emocional que llevas y cómo Dios comienza a ordenarla desde adentro. Hay cargas que no se sienten al inicio, no pesan de inmediato, se van acumulando poco a poco, casi sin que te des cuenta. Son pensamientos que se repiten, responsabilidades que asumiste sin preguntar, expectativas que otros pusieron sobre ti y que decidiste cargar para no decepcionar a nadie. Y con el tiempo, esa carga empieza a manifestarse,
no siempre como tristeza, a veces como irritabilidad, a veces como cansancio constante, a veces como una sensación de estar siempre en deuda con algo o con alguien. Dios ve esa carga, ve cuándo comenzó, ve por qué la tomaste, ve cuánto te ha costado sostenerla. Muchas veces no fue ego ni orgullo, fue amor, fue querer cumplir, fue no querer fallar. Pero hay pesos que, aunque nacen de buenas intenciones, no te corresponden. Dios nunca te pidió que cargaras con todo, te pidió que confiaras en Él. Y confiar implica soltar lo que no puedes controlar. Tal vez te acostumbraste a ser fuerte, a ser el que resuelve, a ser el que no se quiebra. Y sin darte cuenta, empezaste a creer que descansar era debilidad, que pedir ayuda era falla, que parar era retroceder. Pero Dios no mide tu valor por tu resistencia, lo mide por tu dependencia. Hay un momento en la vida en el que Dios comienza a tocar áreas emocionales que llevas tiempo evitando, no para herirte, sino para sanarte, porque no se puede ordenar lo que nunca se reconoce. Quizá hoy, mientras escuchas esto, te das cuenta de que hay emociones guardadas. Duelo no resuelto, decepciones que minimizaste, palabras que te dijeron y que siguen resonando en tu mente. Y Dios no te dice, supéralo, te dice, entrégamelo. Él no quiere que niegues lo que sientes, quiere que lo pongas en sus manos, porque lo que no se entrega, se enquista, y lo que se enquista termina pesando más de lo que debería. La Biblia dice en 1 de Pedro 5, versículo 7, que eches sobre Dios toda tu ansiedad, porque Él cuida de ti. No dice una parte, dice toda, incluso la que te da vergüenza, incluso la que no sabes explicar. Dios no se abruma con lo que tú ya no puedes sostener. Tal vez llevas tiempo intentando mantener el equilibrio emocional sin éxito. Te dices a ti mismo que todo está bien, pero sabes que no del todo. Hay días buenos, sí, pero también hay momentos en los que todo se siente frágil. Y eso no te hace menos espiritual, te hace humano. Dios no te ama por lo que haces, te ama por lo que eres. Y lo que eres no se pierde por estar cansado, no se reduce por sentirte vulnerable, no se rompe por admitir que necesitas ayuda. A veces Dios permite que te sientas cansado para que dejes de apoyarte en tus propias fuerzas y comiences a apoyarte en Él. Porque mientras todo lo sostienes tú, no dejas espacio para que Él obre. Soltar no es abandonar. Soltar es confiar. Y confiar no significa que no te duela. Significa que decides no cargar solo con ese dolor. Este proceso no es inmediato. Dios no arranca cargas como si fueran interruptores. Él las va desarmando con cuidado, una por una, para que tu corazón no se quiebre en el proceso. Hay sanidades que no se notan en el cuerpo, pero cambian la forma en la que respiras, en la que piensas, en la que te hablas a ti mismo. Y Dios comienza ahí. Quizá hoy no sientes alivio completo, pero si sientes un poco más de claridad, un poco más de calma, un poco más de conciencia, eso ya es Dios obrando. No subestimes los pequeños avances. A veces, la mayor obra de Dios no es quitar el problema, sino cambiar tu forma de enfrentarlo. Con el paso del tiempo, sin darte cuenta, puedes empezar a olvidar quién eres. No de golpe, no de forma evidente. Ocurre lentamente. Ocurre lentamente, entre responsabilidades, expectativas, errores pasados y decisiones difíciles. La identidad se va cubriendo de capas que no siempre te pertenecen. Empiezas a definirte por lo que haces, por lo que fallaste, por lo que otros dijeron de ti, por lo que no salió como esperabas. Y un día te miras por dentro y ya no sabes exactamente cuándo dejaste de verte como Dios te ve. Dios no te creó para que vivieras cargando etiquetas. No te diseñó para que te redujeras a una versión cansada de ti mismo. Él te pensó completo, con propósito, con valor, con una identidad que no depende de tus resultados. Pero la vida desgasta, las decepciones marcan, las pérdidas cambian. Y en medio de todo eso puedes empezar a creer que ya no eres el mismo, que algo se rompió, que algo se perdió para siempre, que ya no tienes lo que antes tenías. Dios no está de acuerdo con esa conclusión. Hay cosas que cambian, sí. Hay etapas que terminan. Hay versiones tuyas que quedan atrás.
pero tu esencia no se pierde, tu valor no disminuye, tu identidad no se borra por los procesos que atraviesas. Tal vez hoy te sientes distinto, más serio, más reservado, más cauteloso, y eso no significa que estés mal. Significa que has aprendido, que has vivido, que has sido moldeado. Dios no desprecia las versiones que nacen del proceso, Él las honra. Hay una diferencia entre perderte y transformarte, y Dios se especializa en transformación. Él no te quita lo que eres, te purifica, no te apaga, te enfoca, no te reduce, te profundiza. Quizá te acostumbraste a sobrevivir y olvidaste cómo se siente vivir con plenitud. Quizá llevas tiempo funcionando en automático, cumpliendo días, cumpliendo horarios, cumpliendo expectativas, pero desconectado de tu interior. Y Dios hoy quiere reconectarte contigo mismo, no con la versión idealizada que alguna vez fuiste, sino con la versión real que eres hoy, con cicatrices, con aprendizajes, con sensibilidad nueva. Dios no te pide que vuelvas a ser quien eras antes, te invita a descubrir quién eres ahora, con Él. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, versículo 17, que el que está en Dios es una nueva creación. Eso no significa que todo se borra, significa que todo se reordena. Que lo viejo deja de tener el control, aunque siga existiendo como recuerdo. Dios no te define por tus errores, sino por su gracia. No te define por tus caídas, sino por su fidelidad. No te define por lo que otros ven, sino por lo que Él conoce desde lo profundo. Y Él te conoce bien. Conoce tus intenciones, conoce tus miedos, conoce tus luchas internas. Nada de eso lo aleja. Hay una identidad que no se rompe con el cansancio, una identidad que no se pierde con el tiempo, una identidad que no depende de cuántas veces lo intentes o cuántas veces falles. Esa identidad está segura en Dios. Tal vez hoy necesitas dejar de preguntarte quién deberías ser y comenzar a aceptar quién estás siendo en este proceso, porque incluso ahí Dios está presente, incluso ahí Dios está obrando. No te juzgues por no sentirte completo todavía. La completud no llega de golpe, llega por etapas, por capas, por encuentros sinceros con Dios como este. Este diario no es para que salgas con todas las respuestas, es para que te vayas con más verdad, para que recuerdes que no estás roto, estás en construcción, y Dios no abandona lo que está construyendo. Hay un punto en el camino donde el cansancio ya no viene de hacer demasiado, sino de intentar controlarlo todo, de anticiparte a lo que podría salir mal, de pensar escenarios que todavía no existen, de cargar el futuro como si fuera una responsabilidad personal. Y sin darte cuenta, el corazón se tensa, la mente no descansa, el alma se mantiene en guardia. Controlar parece una forma de protegerte, pero con el tiempo se convierte en una prisión, porque no te permite respirar, no te permite soltar, no te permite confiar. Dios no te pidió que vigilaras cada resultado, te pidió que confiaras en su guía, y confiar no es pasividad, es entrega consciente, es reconocer que hay límites que no puedes cruzar solo. Tal vez te acostumbraste a tener todo bajo control, porque alguna vez nadie estuvo ahí para sostenerte, porque aprendiste a no depender, porque confiar te costó caro en el pasado, y Dios no ignora eso. Él entiende por qué te volviste así. Pero hoy, con mucho cuidado, Dios empieza a decirte, ya no tienes que hacerlo todo tú. Soltar el control no significa que nada te importe. Significa que decides no vivir esclavizado por la incertidumbre. Significa que reconoces que hay un orden más grande que tu entendimiento inmediato. Hay cosas que no se resuelven pensando más, se resuelven confiando mejor. Quizá hoy te das cuenta de que has estado orando, pero al mismo tiempo aferrándote, pidiendo paz, pero reteniendo el miedo, diciendo, confío, pero revisando cada paso con ansiedad. Y Dios no te juzga por eso, te acompaña mientras aprendes. La Biblia dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, que confíes en Dios con todo tu corazón y no te apoyes solo en tu propia prudencia, no porque tu prudencia sea mala, sino porque es limitada, porque hay caminos que solo Dios puede ver completos. Dios no te pide que entiendas el proceso, te pide que permanezcas en él durante el proceso. Cuando empiezas a soltar el control, algo cambia por dentro.
No desaparecen los problemas, pero disminuye el peso. No se aclaran todas las dudas, pero se calma la mente. No se resuelven todas las situaciones, pero el corazón deja de estar en guerra. Y esa paz no viene de las circunstancias, viene de la confianza. Confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón. Es decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé con quién. Y eso lo cambia todo. Dios no se mueve por desesperación, se mueve por propósito. Y cuando te alineas con eso, comienzas a descansar incluso en medio de la incertidumbre. Tal vez hoy no necesitas una respuesta nueva, tal vez necesitas una entrega nueva, un aquí está más sincero, un me rindo que no nace de la derrota, sino de la fe. Rendirse ante Dios no es perder, es encontrar descanso. Hay una esperanza que no hace ruido, no se anuncia. No llega con emociones fuertes ni con cambios inmediatos. Es una esperanza silenciosa, profunda, que se va instalando poco a poco en el corazón cuando decides no rendirte, aunque todo alrededor parezca igual. Esa esperanza no nace de ver resultados, nace de confiar en medio de la espera. A veces creemos que la esperanza es sentir ánimo todo el tiempo, pero la verdadera esperanza muchas veces convive con el cansancio. Está ahí incluso cuando te levantas sin ganas. Incluso cuando haces lo que tienes que hacer sin emoción, incluso cuando sigues adelante solo porque sabes que detenerte no es una opción. Dios no desprecia esa esperanza, la honra, porque seguir creyendo cuando todo es cómodo no es difícil. Pero seguir creyendo cuando no ves señales, cuando no hay confirmaciones, cuando no hay respuestas claras, eso habla de una fe madura. Tal vez hoy sientes que nada cambió, que sigues en el mismo lugar, que las oraciones siguen siendo las mismas, que los días pasan y las situaciones permanecen, y eso puede desgastar. Pero hay algo que Dios quiere que entiendas. Aunque el escenario no cambie, tú no eres el mismo. Algo en ti se ha ido fortaleciendo, algo en ti se ha ido ordenando, algo en ti se ha ido afinando. Dios trabaja mucho en lo interno antes de mover lo externo. Porque los cambios externos, sin transformación interna, no se sostienen. Y Dios no construye sobre cimientos frágiles. Quizá no ves avances porque estás mirando solo lo visible, pero en lo invisible hay movimiento. En lo profundo hay ajustes. En lo interno hay madurez creciendo. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículo 23, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No dice que los milagros se manifiestan todos los días. Dice que su fidelidad no se agota. Y eso es lo que te ha sostenido hasta aquí. Si hoy sigues aquí, no es casualidad. Si hoy sigues escuchando, no es coincidencia. Si hoy sigues creyendo, aunque sea con fe cansada, es porque Dios no te ha soltado. Hay personas que abandonaron procesos demasiado pronto. Se fueron justo antes del crecimiento. Se rindieron cuando la raíz estaba por afirmarse. Y Dios hoy te invita a permanecer. Permanecer no es aguantar por aguantar. Permanecer es confiar activamente. Es decir, no veo todavía, pero sigo aquí. Es elegir la fe incluso cuando la emoción no acompaña. Hay una diferencia entre esperar con resignación y esperar con esperanza. La resignación te apaga, la esperanza te mantiene vivo por dentro. Y esa esperanza no depende de lo que pasa afuera, sino de quién camina contigo por dentro. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y su propósito contigo no se cancela por los retrasos aparentes, no se invalida por los silencios, no se rompe por tus momentos de duda. Tal vez hoy necesitas dejar de preguntarte ¿cuándo? Y empezar a preguntarte ¿qué está formando Dios en mí mientras tanto? Porque ese mientras tanto no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Preparación emocional, preparación espiritual, preparación interior. Dios no te lleva a lugares para los que no te ha preparado primero. Y si todavía no llegas, no es castigo, es cuidado. Hay promesas que no se entregan antes de tiempo porque podrían dañarte si llegan cuando aún no estás listo. Y Dios, que te conoce mejor que nadie, sabe exactamente cuándo. Eso no significa que no duela esperar. Significa que hay un propósito mayor que el dolor momentáneo.
Tal vez hoy tu esperanza no se siente fuerte. Quizás se siente pequeña, frágil, discreta. Pero incluso una esperanza pequeña, cuando está en Dios, es suficiente para sostenerte. No subestimes lo que Dios puede hacer con un corazón que decide no rendirse. Hay momentos en los que Dios no viene a mover nada afuera, porque primero quiere que algo se acomode adentro. Momentos en los que no cambia la situación, pero sí cambia la forma en la que la miras. Y cuando eso ocurre, aunque el escenario sea el mismo, ya no pesa igual. Quizá hoy te das cuenta de que sigues en medio del proceso, pero ya no con la misma ansiedad. Tal vez los miedos siguen ahí, pero ya no te dominan. Tal vez las preguntas no se han ido, pero ya no te paralizan. Eso también es avance. A veces esperamos que Dios marque un antes y un después radical, cuando en realidad Él trabaja con transiciones suaves, cambios que no sacuden, pero que sostienen, ajustes que no gritan, pero que permanecen. Dios no siempre transforma tu vida con un solo evento. Muchas veces lo hace con constancia, con pequeños encuentros, con espacios como este, donde tu corazón se vuelve a alinear. Hay algo muy importante que Dios quiere que recuerdes ahora mismo. No estás detenido, estás siendo afirmado, no estás perdido, estás siendo guiado, no estás vacío, estás siendo preparado. El enemigo del alma no siempre intenta destruirte, muchas veces solo intenta agotarte, hacerte creer que nada cambia, que todo es inútil, que seguir no vale la pena. Pero Dios trabaja incluso cuando estás cansado, y que estés cansado no significa que estés lejos de Él. Muchas veces significa que has caminado mucho. Tal vez hoy no necesitas una palabra fuerte, necesitas una palabra sincera, algo que te permita bajar los hombros, soltar la tensión, respirar sin sentir culpa por hacerlo. Dios no te apura, Dios no te compara, Dios no te presiona, Él te acompaña. Hay personas que viven tan enfocadas en llegar a algo que se olvidan de que Dios también está en el camino, y el camino importa. Porque es ahí donde se forma el carácter, donde se aprende a confiar, donde se deja de depender solo de uno mismo. Si hoy te sientes más sensible, no es debilidad, es apertura. Es señal de que tu corazón sigue vivo, sigue receptivo, sigue dispuesto. Dios no trabaja con corazones cerrados, trabaja con corazones sinceros. Quizá ahora mismo no necesitas hacer nada más, no necesitas prometer nada, no necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas permanecer, quedarte, seguir abriendo este espacio con Dios. Porque cuando permaneces, algo se estabiliza por dentro. Cuando permaneces, la fe deja de ser impulso y se vuelve fundamento. Cuando permaneces, Dios ordena sin prisa. Llegamos al final de este espacio, pero no al final de lo que Dios está haciendo. A veces, cerrar no significa terminar, sino sellar. Darle un lugar a lo que se habló, a lo que se sintió, a lo que se entendió, y también a lo que todavía no. Este diario no fue para exigirte más fe. Fue para devolverte calma, para recordarte que no tienes que correr, ni demostrar, ni cargar con todo. Dios no te pidió perfección, te pidió presencia. Y hoy estuviste aquí. Tal vez no todo se aclaró, tal vez no todo se resolvió, pero algo se acomodó por dentro. Eso es suficiente por ahora. Dios no trabaja con finales abruptos, trabaja con continuidades, con procesos que siguen después del silencio, con semillas que se quedan en la tierra aun cuando el mensaje termina. No te vayas pensando que ahora tienes que hacer algo grande. A veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar, confiar, soltar la autoexigencia, dejar de medirte por resultados inmediatos. Dios ya vio tu esfuerzo, ya vio tu perseverancia, ya vio tus intentos, y no te juzga por lo que no lograste. Te acompaña en lo que sigues intentando. Antes de cerrar, permítete este momento de oración, no como un ritual, sino como una entrega sincera. Dios mío, aquí estoy, tal como soy hoy, sin máscaras, sin respuestas completas, sin fuerzas fingidas. Gracias por acompañarme en este proceso. Gracias por no apurarme. Gracias por no soltarme cuando me sentí cansado. Hoy te entrego lo que pesa, lo que no entiendo, lo que me preocupa, lo que he intentado controlar.
Te entrego mis pensamientos repetitivos, mis miedos silenciosos, mis preguntas sin resolver. No porque ya no me importen, sino porque confío más en ti que en mis propias fuerzas. Ayúdame a descansar sin culpa, a confiar sin ansiedad, a caminar sin miedo al futuro. Que tu paz se asiente en mi corazón, no como emoción pasajera, sino como fundamento. Que tu presencia me acompañe cuando apague este video y vuelva a mi rutina. Como dice tu palabra en Números 6, versículo 26, que levantes tu rostro sobre mí y me concedas paz. Hoy decido confiar. Hoy decido soltar. Hoy decido permanecer. Amén. Si este espacio habló a tu corazón, quédate cerca. Este diario no termina aquí. Continúa cada vez que decides volver a Dios con sinceridad. Si aún no estás suscrito, suscríbete a Mi Diario con Dios y acompáñanos en estos momentos de reflexión, calma y fe diaria. Comparte este mensaje con alguien que necesite descansar el corazón hoy. Y recuerda, Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo diario.